no por falta de fe, no por ausencia de esperanza, sino porque el golpe vino de donde uno menos esperaba. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el corazón fue apuñalado por las manos de alguien amado? Puede ser un hermano, un padre, un amigo. Esas personas en quienes uno deposita la confianza más pura. Y es precisamente ahí, en medio de esa desilusión profunda, donde comienza una de las más conmovedoras historias de la Biblia Sagrada. El joven, bíblicos que no solo vivió la traición, sino que la transformó en una plataforma para cumplir el propósito de Dios. Es como si el cielo le susurrara al oído, aún desde el fondo del pozo. No termina aquí. La historia está en Génesis 37. José era el menor, el preferido de su padre, y tenía sueños grandes, de esos que asustan a los inseguros. Sus hermanos lo miraban con celos y recelo, hasta que un día decidieron deshacerse de él. Lo arrojaron a unos mercaderes ismaelitas. Puedes imaginar la escena. El joven gritando por ayuda, la arena bajo sus pies, la mirada fría de quienes compartían su sangre. Pero lo extraordinario no es solo lo que le hicieron. Lo extraordinario es lo que Dios hizo con todo eso. José fue llevado a Egipto, calumniado, encarcelado injustamente, y sin embargo, la mano de Dios jamás se apartó de él. Génesis 39:2. Aquí es donde la reflexión bíblica nos sacude, plan divino. A veces, el Señor permite que se cierren ciertas puertas para abrir otras que jamás habrías imaginado. En medio de la traición, José cultivó algo precioso, la confianza. Confianza en que, aunque todo a su alrededor dijera fracaso, Dios aún hablaba. Y hablaba en silencio, porque incluso el silencio de Dios tiene propósito. Y si lo piensas bien, es justamente en esos momentos que uno empieza a entender que la palabra de Dios no eterna, penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos 4:12. En la prisión, José no se victimizó, se volvió administrador. Fue fiel en lo poco, y Dios lo puso sobre mucho. El mismo joven que fue traicionado terminó convirtiéndose en gobernador de Egipto. Génesis 41, 39, 41. Salvó una nación entera del hambre. Pero más que eso, salvó su propia familia, incluyendo a los mismos hermanos que lo vendieron. ¿Y qué hizo cuando los tuvo frente a él? Implorando, los abrazó, los perdonó. Génesis 45, 4, 15. Eso, querido discípulo, no se aprende en un libro. Eso viene del cielo. Ese es el fruto de una fe cristiana madura. Esa es la esencia del contenido evangélico que transforma corazones. El perdón que no depende del merecimiento, sino de la revelación. Entonces, si alguna vez te han traicionado, si te han olvidado, si te sientes como José en ese pozo, recuerda esto: Dios no te ha dejado. Él está escribiendo algo de tener, y tal vez, solo tal vez, ese dolor que sientes hoy sea el camino por donde vendrá tu mayor testimonio. Y así, al seguir explorando las historias de la Biblia Sagrada, veremos que no hay situación humana que escape de la mirada compasiva de Dios. Lo que para el mundo es pérdida, para el cielo puede ser preparación, porque cada historia, cada caída, cada prueba nos acerca más a los milagros de Jesús y a los caminos eternos del Padre. Lo que muchos... Esa es una verdad espiritual que cuesta aceptar, pero que transforma vidas. Y si hay algo que José nos enseña desde las páginas sagradas de la Biblia Sagrada, es que cada traición, cada silencio, cada lágrima no fue en vano. Todo formaba parte de una misión divina, escrita con la tinta invisible de la providencia. José no fue solo un soñador, fue un portador de propósito. Uno de esos personajes bíblicos que nos recuerdan que el cielo no seco, pensaban que estaban destruyendo su futuro, pero lo que en realidad hicieron fue poner en marcha el plan celestial. Sí,
porque incluso el error humano puede ser usado por Dios para cumplir su voluntad. En Egipto, José pasó de la esclavitud a la gestión, de la prisión al palacio. ¿Por qué? Porque nunca soltó la mano de Dios y porque en todo momento su carácter fue moldeado por el fuego de la prueba. Dios no buscaba solo elevarlo. Hay una lección para la vida aquí que no podemos ignorar. La promoción divina siempre viene precedida por procesos que nos purifican. La historia continúa en Génesis 39 a 41. José interpretó sueños, no solo de carceleros, sino del propio faraón. Fue entonces cuando su don, que muchos despreciaron, se convirtió en la llave para salvar naciones. Aquí está uno de los grandes milagros de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo que es ignorado por los hombres, Dios lo exalta en el tiempo correcto. 1 Samuel 2:8. Y ahora, permíteme detenerme contigo un instante. ¿Cuántas veces has sentido que tu don, tu llamado, tu deseo de servir a Dios, no es visto? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Pues bien, te digo con el corazón en la mano, si Dios te está escondiendo, es porque te está guardando para un tiempo específico. El silencio del cielo. De la historia, José encarna una verdad que todos los que caminan en la fe cristiana necesitan recordar. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados y lo hace a través del dolor, del tiempo, del silencio y, sí, aunque duela, de la traición. Lo que empezó como una herida familiar se convirtió en el canal para que se cumplieran los sueños de Dios. Literalmente, la historia de José no es una fábula con moraleja, es un testimonio real. Cumple incluso cuando todo parece lo contrario, porque el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Moisés, con Esther, estuvo también con José y sigue estando contigo. Él no ha cambiado. Y su fidelidad no depende de tus circunstancias, sino de su promesa. Esta reflexión bíblica nos desafía. ¿Estamos dispuestos a confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos el propósito? Porque la verdadera inspiración cristiana no nace cuando todo va bien. Puridad. Y por si te lo estás preguntando, sí, hay aplicación práctica para ti hoy. Si estás en una temporada donde todo parece en pausa, donde tus oraciones parecen no tener eco, mantente fiel. Ora con el corazón abierto. Intenta orar como Jesús en Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Y mientras esperas, sirve. Sirve en lo pequeño, sirve en el anonimato, porque así como José, puede que un día despiertes y Dios. Y si esta historia ya está empezando a tocar tu alma, espera a lo que viene. Porque en el próximo tramo de esta jornada, veremos cómo la fidelidad de José, en medio del dolor, lo llevó a convertirse en una sombra profética del propio Cristo. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es más poderosa de lo que muchos imaginan. Hay momentos en la vida en los que uno respira hondo y dice, se acabó, ya no puedo más. Tal vez has estado enterrados, las oraciones se sienten vacías y la esperanza se va apagando como una vela bajo el viento. Pero escucha bien, es justo ahí, en ese punto donde todo parece perdido, donde el cielo se inclina y Dios susurra. Ahora sí, déjame comenzar. La historia de José, como vimos, es una sinfonía de dolores y redención. Pero más que una historia, es un espejo. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, ha estado en ese pozo emocional. Esta poderosa lección para la vida, lo que parece final, muchas veces es un prólogo divino. La Biblia Sagrada está repleta de esos momentos. Moisés fue abandonado en una canasta. Esther fue llevada como esclava. Daniel fue lanzado a los leones, y Jesús fue traicionado con un beso y crucificado entre ladrones. Pero ninguno de estos momentos definió el destino final de esos personajes bíblicos.
¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios a lo visible. Él trabaja en la espera, en lo oculto, en lo silencioso. Por eso, cuando alguien me dice, hermano, siento que mi vida espiritual está estancada, yo sonrío con ternura y le digo, quizás no estés estancado, quizás estés siendo sembrado, porque lo que está sembrado, aunque no se vea, está a punto de brotar con fuerza. Aquí va una práctica espiritual que aprendí en la jornada con el Señor y que puede transformar tu vida. Cuando lo espiritual levanta una oración de gratitud. Suena loco, lo sé, pero es justamente ahí, cuando la carne quiere quejarse, que el espíritu necesita alabar. Ora con palabras como, Señor, no entiendo nada, pero confío en todo. Esa es la raíz de una fe cristiana madura. Esa es la adoración que toca el cielo. Y mira esto, José nunca dejó de servir, incluso cuando estaba sufriendo. En la casa de Potifar, en la prisión, siempre servía. Ese servicio constante, Faraón. O sea, no fue el milagro lo que lo promovió, fue la fidelidad en lo cotidiano. Qué gran reflexión bíblica, ¿no? Entonces, si quieres ver milagros de Jesús en tu vida, empieza por lo básico. Ama al que no te ama, perdona al que no se lo merece, da aunque parezca que no tienes. Ahí comienza el mover sobrenatural, porque el poder de Dios no se manifiesta en los escenarios perfectos, sino en los corazones dispuestos. Yo digo, eventos, ni en palabras elocuentes, está en el día a día, en cómo tratas al que te hace mal, en cómo oras cuando estás cansado, en cómo decides seguir creyendo cuando todo a tu alrededor grita que es hora de rendirse. Y si hoy estás pasando por ese momento en que sientes que todo se cayó, escúchame bien. Dios no ha terminado contigo. Al contrario, Él apenas está calentando motores. Porque el mismo Dios que levantó a José, que salvó a su... también puede y quiere usar la tuya. Así que no sueltes tu fe, agárrate fuerte a la palabra de Dios, porque lo que parece un callejón sin salida puede ser solo la antesala del lugar donde verás tu propósito cumplirse con gloria. Y lo mejor, cuando llegue ese día, no dirás, lo logré, sino, Dios lo hizo. Y esto apenas comienza, porque en el siguiente tramo vamos a revelar cómo o qué parecía ser o fim de uma história, na verdade, e a restauração do propósito eterno de Deus. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede alguien perdonar tanto? ¿Cómo puede un hombre que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, calumniado, olvidado, abrazar con lágrimas en los ojos a quienes lo destruyeron? José no perdonó con la lógica del mundo, perdonó con la lógica del reino. Y ahí, querido discípulo, es donde la historia se torna profética. Mira, la Biblia Sagrada no sombras, señales, símbolos, y José es uno de los personajes bíblicos más fascinantes en este sentido. ¿Sabías que su historia es una de las más claras prefiguras de Jesucristo? Piénsalo conmigo. Fue amado por su padre, traicionado por sus hermanos, vendido por monedas, humillado injustamente, olvidado por los suyos, y aún así fue instrumento de salvación. ¿Te suena familiar? Cuando José se revela a sus hermanos en Génesis 45, no los acusa, no los llora con ellos. Les dice, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45:5. Eso, mi amigo, no es un simple perdón humano, eso es un eco del corazón de Cristo. Jesús, colgado en el madero, después de ser azotado, humillado, traicionado, ora al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¡Qué poderosa! José estaba prefigurando el perdón divino que vendría por medio de los milagros de Jesús. Y ahora, pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces cargamos heridas antiguas
resentimientos que nos aprisionan el alma. ¿Cuántas veces miramos al ofensor como enemigo y no como oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste? José tenía todo para vengarse, pero eligió el camino del reino. Y ese camino siempre es más difícil, pero infinitamente más. Si quieres caminar en fe cristiana genuina, necesitas practicar el perdón como acto de obediencia, no como emoción. No esperes sentir que debes perdonar. Hazlo porque es la voluntad de Dios, porque es lo que Cristo hizo por ti y porque cada vez que perdonas te pareces más a Él. Te invito a hacer un ejercicio espiritual ahora mismo. Cierra tus ojos y piensa en esa persona que te hirió profundamente. Puede ser un familiar, un amigo, alguien de la iglesia. Como tú me perdonaste, yo suelto esta carga. Difícil, claro, pero absolutamente liberador. ¿Y sabes lo que pasa cuando decides perdonar? Estás sembrando restauración. Estás rompiendo ciclos de dolor. Estás permitiendo que Dios escriba una nueva historia, así como José no solo restauró a sus hermanos, sino que les dio pan, protección y propósito. Tú también puedes ser instrumento de reconciliación, porque el contenido evangélico no se trata solo de este tipo de perdón no es débil, es sobrenatural, es la evidencia de que la palabra de Dios ha echado raíces en tu interior, y cuando lo vives, cuando lo practicas, cuando lo encarnas, entonces comienzas a comprender el corazón del Padre. Y lo más hermoso de todo es que esa reconciliación familiar que parecía imposible, se convierte en un retrato celestial de lo que Cristo hace con nosotros todos los días. Él no nos da lo que merecemos, nos da lo que su propósito, vida nueva. Esa es la inspiración cristiana que nos levanta cuando todo lo demás falla. Pero espera, porque esto aún no ha terminado. En el siguiente trecho de esta jornada vamos a entender cómo toda esta historia nos prepara para uno de los principios más poderosos del reino. Cuando una vida está firmemente en las manos de Dios, se convierte en canal de vida para otros. Lo que parecía personal era en realidad universal.